Voy a leer la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 10, verso 1 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios. Roboam fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: Volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: Si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares, y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejos con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Y les dijo: ¿Qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron: Así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: Mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes y yo con escorpiones. El mensaje de esta mañana es el gobernante que gravó al pueblo. El hombre más sabio y mejor del mundo no puede dar gusto a todos. Salomón enriqueció e hizo prosperar su reino. Hizo cuanto pudo por la felicidad de sus súbditos, pero fue indiscreto en la imposición de tasas, impuestos y contribuciones. Nadie hay sabio del todo. Es probable que la indiscreción hiciese presa a Salomón cuando él se apartó de Dios, y Dios le abandonó de tal forma que comenzó a actuar de esta manera tan poco discreta. Quizá la sobreabundancia de mujeres que tuvo Salomón acabó con las muchas riquezas que poseía. Y fue entonces cuando, para conservar su prestigio, su lujuria y su idolatría, sobrecargó a sus súbditos de impuestos, tributos y contribuciones. Por otra parte, los hombres de ánimo turbulento e ingrato hallan siempre fallas en el gobierno y se quejan de injusticia imaginarias. ¿No habían tenido paz en tiempo de Salomón? Nunca había sido presa de bandoleros o merodeadores como antiguamente. Nunca fueron atemorizados con rumores de guerra mientras era
Salomón, el rey de Israel, ni obligados a jugarse la vida en el campo de batalla. No habían tenido abundancia de alimento y de dinero. Con todo, se quejan de que Salomón les había impuesto un yugo pesado y una dura servidumbre, como dice el verso 4 de este capítulo 10 de Segunda de Crónicas. Vemos también la forma en que muchos se arruinan a sí mismos al atropellar y provocar a sus inferiores. Roboam, que quiere decir él engrandece al pueblo, pensó que por ser rey tenía autoridad para hacer lo que quisiera y ejercer el dominio como su padre, el rey Salomón. Es cierto que llevaba la corona real de su padre, pero le faltaba el cerebro de su padre. Un hombre tan sabio como Salomón podía hacer lo que quisiera, pero un insensato como Roboam podía hacer solo lo que tuviese a su alcance. Roboam pagó muy cara la arrogancia de sus amenazas, la consideración hacia los súbditos, la comprensión de sus problemas y la disposición de facilitarles las soluciones inmediatas son el apoyo, el consuelo y la alabanza de toda autoridad, tanto en el Estado como en la iglesia y en la familia. Los consejeros de moderación son de ordinario los más prudentes y los mejores. La amabilidad puede hacer lo que no consigue la violencia. Este es el método que sugerían a Roboam los veteranos y experimentados, como enseña el verso 7. Los viejos, los experimentados le dijeron: si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Las buenas palabras no cuestan, sino un poco de negación de sí mismo, y pueden comprar cosas muy valiosas. Cuando el malestar comienza a fermentar en un país, las medidas violentas y gravosas en la tributación, en el pago de impuestos, de tasas, etcétera, no hacen otra cosa que empeorar la situación. El gobernante cae en el desprestigio, cae en la deshonra, el gobernante cae en el desafecto y en la falta de simpatía. Las respuestas ásperas, como las que dio aquí Roboam, solo sirven para exasperar la ira y añadir combustible al fuego. Cualesquiera sean los planes y designios de los hombres, Jehová, Dios de los ejércitos, hace siempre su obra en todas las cosas y cumple su palabra, de la cual no ha de caer al suelo ni una jota ni una tilde. Dice Mateo capítulo 5, verso 18, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Las riquezas, el honor y el dominio materiales son cosas inseguras, son cosas que pasan, son cosas intrascendentes. Salomón reinó sobre todo Israel
y habríamos de pensar que aseguraría suficientemente el dominio de todo el país por muchos años a su descendencia. Sin embargo, escasamente se había enfriado en su tumba antes de que 10 de las 12 tribus de Israel estuviesen al servicio de su hijo Roboam. Qué terrible esto, como vemos cómo los hombres caen en determinado momento cuando el afán, la prepotencia, la altivez, el desacierto, la falta de consejo hacen que se tomen medidas contrarias al espíritu de lo que es humano, principalmente humano. Hacemos fervientes y mejores votos porque las medidas económicas que se van a tomar aquí en el Ecuador sean de beneplácito para el pueblo ecuatoriano. Porque de grabarse esto, va a venir un estallido económico en todos los niveles. Entonces, a lo mejor la moneda patrón, que se llama el dólar, va a comenzar a desestabilizarse, va a comenzar a depreciarse, y que el Señor tenga misericordia de Ecuador, que no caigamos en naciones como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela, como Argentina, que se están debatiendo en una gran debacle económica, social, humana, que va en detrimento de la honra, la dignidad de un pueblo que puso el corazón, el sentimiento y la pasión en un hombre al darle el voto en las urnas. La Biblia dice en el libro de Daniel, enseña el Señor por su santa y gloriosa palabra acerca de estas situaciones, y no es la soberbia ni la altivez, sino la capacidad de entregar a cada uno de los habitantes lo que Dios quiere regalar. Dice el Señor por su palabra en el libro de Daniel, en el capítulo 2, que Él es quien pone reyes y quita reyes, que Él da la sabiduría a los entendidos y el conocimiento a los sabios. Por eso, la ciencia que tenía Salomón difícilmente la heredó su hijo Roboam. Esto es más o menos como que un conmilitón político está en un tiempo de gobierno y el que viene atrás de su misma ideología dice: yo sigo la corriente y el camino político, económico y social tuyo. Pero se encuentra que la realidad frente al mandato de un gobierno le resulta adverso, e inmediatamente acude no a los experimentados, sino a los sabios de escritorio, no a los que han tenido ya una experiencia a través de las carteras delicadas de una nación, que son las carteras de finanza, de economía o como quiera llamársele, y acude a los jóvenes que apenas tienen una experiencia, una doctrina copiado de otras economías y las quiere asimilar, las quiere ajustar al sistema económico, posiblemente de una nación que se dice que tiene como moneda fuerte el dólar. Pero hay que considerar también que los sueldos y salarios, por ejemplo, en nuestro país, son sueldos y salarios de hambre. Nadie puede vivir con el sueldo que tiene actualmente el trabajador y el empleado ecuatoriano. Por esa razón, así es como Dios, al hacer que perduren notoriamente las consecuencias penales del pecado,
después de la muerte del pecador, nos muestra la malignidad del pecado y nos insinúa que su castigo puede ser perpetuo. Quien peca contra Dios, como lo hizo Salomón, tuvo 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Y las concubinas torcieron su corazón y él fue y les construyó templos para Astoret, para Malcón, para todos ellos que no son dioses, sino solamente imágenes. Eso le disgustó al Señor y le dijo: voy a romper el reino, pero no te lo quito del todo por amor a mi siervo David. El que peca contra Dios no solo se perjudica a sí mismo, sino también a su descendencia, a sus súbditos o gobernados, quizá mucho más de lo que él piensa. Aquí en este caso le tocó la ruleta de la suerte a Roboam, y Roboam pagó la factura del desacierto de su padre Salomón, quien terminó en el más completo y total abandono económico. Cuando Dios cumple sus amenazas y la advertencia de que no pequemos, también se preocupa de que al mismo tiempo sus promesas no caigan al suelo. La palabra de Dios, nadie la puede menospreciar. Debemos honrarla en toda la magnitud y la extensión de su santa y divina majestad. Cuando es recordada la maldad de Salomón, por ella pierde su hijo Roboam 10 tribus. No es olvidada la piedad de David, porque el Señor le dejó 2 tribus para que gobierne Roboam. Qué triste esta situación cuando no hay la dirección del Señor para tomar decisiones en un gobierno, en un estado que por supuesto no es de propiedad del hombre, porque todas las naciones, dice el Señor por su palabra, a mí me pertenecen. Su dulce y santa palabra enseña, ilustra y edifica a cada una de nuestras vidas, diciendo el Señor por qué los reyes están en eminencia, por qué los reyes están gobernando. Y no vamos a decir que el rey gobierna porque es intelectual, porque es capacitado. Dice el Señor por su palabra en el libro de Proverbios, en el capítulo 13, verso 23, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Mucho cuidado al tomar decisiones respecto de los tributos, de los impuestos que se le carga a una nación, bajo ningún pretexto, bajo ningún adorno, bajo ninguna justificación. Todo tiene que ser equitativo y bajo la aprobación de nuestro Padre Celestial, Jehová, Dios de los ejércitos. Esta es Radio Morena, la gigante del Pacífico, la antena mayor del Ecuador, con su poderosa señal internacional, cubriendo todo el territorio ecuatoriano y saliendo fuera de los 4 puntos cardinales del país a través del glorioso mensaje de la palabra de Dios.